Este trabajador bogotano que vive en Ciudad Bolívar está utilizando un medio de transporte poco convencional para llegar a su trabajo: el sistema de cable aéreo. Entretanto, este joven estudiante que vive en Bogotá va para su universidad ubicada en Cajicá y utiliza el tren turístico. ¿Cómo llegamos a tener estos sistemas de transporte en Colombia? Pues prepárate para saberlo, porque eso lo sé de memoria. Viajemos 2 siglos atrás, esta vez sobre rieles, para conocer el origen de los primeros sistemas de transporte en el país. ¿Sabías que en 1836, apenas 12 años después de la marcha de la primera locomotora en Inglaterra, el Congreso de la Nueva Granada expidió una ley para la construcción de un tren que conectara la ciudad de Panamá con el río Chagres? Pues así fue. Esa ley hizo que el primer tren rodara en estas tierras en 1855. Esta línea férrea, una vez la complementemos con la que debe unir a La Dorada con Bogotá, nos permitirá desembotellar toda esta zona. A finales del siglo XIX, el mundo experimentó un crecimiento de kilómetros de vías instaladas en los lugares de mayor actividad económica. Los mapas se fueron reconfigurando, ya no en los caminos en los que discurrían las mercancías impulsadas por animales, sino alrededor de los rieles, las estaciones y los puntos de interconexión con otros medios de transporte. Entretanto, en nuestro país ya teníamos un aumento de la red ferroviaria que conectaba no solo a Panamá con el interior, sino también a otras ciudades del país andino con el río más cercano o con el mar. Claro, eso fue antes de la separación de Panamá del territorio colombiano. Las primeras líneas férreas que vamos a tener en Colombia, acordándonos que Colombia tenía el departamento, bueno, en algunos momentos el estado de Panamá va a ser en el Istmo, ¿no? Que va a conectar la ciudad de Panamá con la ciudad de Colón, el puerto de Colón. Esto era para crear un vínculo, un trazado transoceánico mucho antes del planteamiento del Canal de Panamá, y estamos hablando más o menos de 1853 cuando se inaugura este primer ferrocarril. Los ferrocarriles se desarrollaban con criterio local. Éramos un país desintegrado. Cada ciudad buscaba resolver su necesidad. Cúcuta conectarse con el mar a través de Maracaibo. Barranquilla salvar, no podían entrar los barcos. Vamos a tener otros ferrocarriles. Por ejemplo, tenemos el ferrocarril del Bolívar, que conectaba la ciudad de Barranquilla con Puerto Colombia, ¿no? Un puerto importante de la costa atlántica, y otro que va a ser el de Cúcuta, ¿no? Que va a conectar la ciudad de Cúcuta con el río Táchira. Esas líneas podían ser cortas, yendo desde Bogotá hasta Girardot, podían ser medias, que era desde Bogotá hasta lo que hoy es Puerto Salgar, La Dorada, y líneas largas que iban hasta Bucaramanga. Entonces, Colombia quedó en el dilema de qué hacer. Si se hacían líneas cortas, teníamos 2 problemas gravísimos, que daban hacia aguas arriba de Honda, y en Honda habían unos saltos. Y el otro problema serio que se tenía eran las pendientes, porque había una menor longitud para bajar desde los 2.600, 2.800, incluso 3.000 metros a los 300 metros, que era el nivel del río Magdalena. Lo que hicieron fue acortar las distancias, o más específicamente acortaron los tiempos. Eso hizo que los productos que antes se comercializaban en zonas muy reducidas empezaron a tener una mayor área de influencia. El Estado no tenía los recursos para hacer estos ferrocarriles. Eso sí que hace que no conecte personas, sino conecte más bien intereses económicos. El tema contractual fue muy traumático para los ferrocarriles, y también las leguleyadas impidieron muchas veces, desde que se firmaba el contrato a cuando iniciaba un ferrocarril, efectivamente la construcción, podían pasar muchos años. Entonces, esa fue otra de las razones por las cuales fue tan complejo construir ferrocarriles en Colombia. Colombia no tenía la infraestructura administrativa, ni tenía el dinero, ni tenía la tecnología. Aquí en Colombia no había los ingenieros para poder manejar un proyecto de esos. Entonces, Colombia lo que hizo fue importar de Inglaterra, contratar
ingenieros ingleses o empresas inglesas para decir, por medio de un sistema lo que hoy se llama de concesión, que era explotar el ferrocarril. La empresa lo explotaba durante un tiempo y además de eso recibían unas hectáreas de tierra a lo largo de toda la línea. Pero con lo que no contaban los ingenieros extranjeros era con que se iban a encontrar con una geografía impenetrable y que eso provocaría que se dejaran varias líneas férreas sin acabar o que nunca llegaran a construirse. Como por ejemplo, el ambicioso proyecto que conectaba al occidente con el oriente del país, lo cual suponía franquear las 3 cordilleras. Sin embargo, durante los años 20, gracias a la indemnización por la pérdida de Panamá, vino la llamada Danza de los Millones. El dinero que llegó por la pérdida o indemnización de Panamá aportó a los ferrocarriles y en esos 30 años de la hegemonía conservadora después de la Guerra de los 1000 días, permitió que muchos de los ferrocarriles culminaran o avanzaran en su construcción. Fue un periodo de incremento en kilómetros, en locomotoras, en coches, en todos los equipos ferroviarios, que permitió que los ferrocarriles se consolidaran. El gran momento de los ferrocarriles es ese periodo de finales de los 20, que se mantuvo por una inercia hasta otras décadas, pero la gran evolución de kilómetros ferroviarios construidos o de ferrocarriles que avanzaron fue en ese periodo que permitió la plata de la pérdida de Panamá. Pero esa no fue la única vez que un hecho político como la pérdida de Panamá afectó la historia del transporte en el país. También sucedió cuando se construyeron las vías férreas. El federalismo permite que los estados tengan una autonomía fiscal, una autonomía de ejecución de sus recursos, lo que les permitió construir diversas líneas de ferrocarril. No obstante, no estaban enmarcados en un proyecto nacional o al menos regional de interconexión, lo que hace que estas líneas no conectaran grandes núcleos urbanos o no conectaran incluso grandes polos dentro del país, sino que se quedaran en un ámbito muy local. Esto también permitía que dentro de los mismos estados hubieran algunos casos de corrupción y de algunas malas prácticas que a la final no permitían, no consolidaban esta red férrea, sino que se quedaban en lugares muy específicos dentro de la geografía. Como si esto fuera poco, las redes férreas en el país tenían diferencias técnicas. La diferencia del ancho de las carrileras mantenía prácticamente dividido el país en 2 partes sin continuidad en las comunicaciones ferroviarias. El sistema ferroviario, cuya misión es ser puente de unión entre unos y otros puntos del país, estaba roto en su centro. El punto de encuentro de las 2 redes de anchura diferente estaba en Bogotá, y en la capital era obligado el transbordo de unos trenes a otros, con la consiguiente pérdida de tiempo y encarecimiento de los transportes. El transporte ferroviario cambió la cotidianidad de los campos y ciudades. La vida empezó a girar en torno a las estaciones de tren, y el sistema dio origen a una clase obrera, conformada por campesinos que habían llegado a las ciudades para ayudar a construir las líneas férreas. Justamente esa clase obrera que nació allí fue la que al poco tiempo comenzó a sindicalizarse para reivindicar derechos, como horarios, dotaciones y a no recibir maltratos por parte de sus patronos, como era habitual en la época. Ni las disputas en el Partido Comunista, ni la vejez, ni las acusaciones de que esta sindicalista combativa había enloquecido. No importa lo que dijeran de María, a pesar del paso de los años, aún quedaban en la memoria de las gentes pobres sus fogosos discursos en Remedios, La Dorada, Girardot, Bogotá, Cali, Ciénaga, la zona bananera y en muchos otros sitios del país. Fue precisamente después de la matanza de las bananeras durante el gobierno de Abadía Méndez cuando María Cano fue encarcelada. Pero eso no es todo en cuanto a la relación política-transporte. El elitismo y el bipartidismo también jugaron un papel importante en el transporte interno de las ciudades, en especial en Bogotá. En Bogotá se da un caso muy particular, aunque se podría encontrar también en otras partes del país, en donde los liberales
que habían sido gobierno en los años 20, en los años 30, empezaron a invertir en empresas de autobuses y de taxis, empresas privadas. Mientras que cuando empieza a llegar un gobierno conservador, se ve al tranvía y a la empresa de tranvías como un fortín político conservador, ¿no? Sus directivas son usualmente afines a este partido. Entonces empieza a haber esta rivalidad entre dos sistemas, ¿no? Los autobuses, los taxis privados, de los liberales usualmente, y el tranvía, que era estatal, pero controlado por los conservadores. Las ancianas que salían de la misa mayor de San Francisco sufrieron tal desconcierto por la presencia de este extraño vehículo que se movía solo, que llegaron a pensar que aquel invento podría ser obra del mismísimo Satanás. Mientras el servicio ferroviario intermunicipal de carga y pasajeros comenzó su declive en 1930 debido a la crisis económica nacional, en Bogotá, el sistema de transporte de pasajeros interno más importante, que era el tranvía, estaba en su mejor momento. Sin embargo, una década después, llegó a un punto de quiebre por culpa de los intereses privados. La historia del tranvía en Bogotá es una cosa muy interesante porque durante muchos años se le atribuyó a los desmanes del 9 de abril del 48 su destrucción. Pero realmente Bogotá venía en una tensión entre el tranvía y la llegada de los buses, porque la ciudad se estaba expandiendo, el tranvía era muy rígido y los buses permitían llegar a muchos lugares. En sus memorias, el exalcalde y empresario Fernando Massuera reconoce que él, por decisión suya, tomó el camino de incentivar la destrucción del tranvía, porque consideraba que era un sistema de transporte poco moderno y que era mejor apostarle a los buses, que era la modernidad, y que iba a utilizar la financiación de empresas que vendían buses para poderlos traer a la ciudad. Digamos que el problema del tranvía no es solo Bogotá, los tranvías empiezan a desaparecer en prácticamente todas las grandes ciudades del mundo, nada más en Colombia o en varias ciudades hubo tranvías. Eran infraestructuras muy costosas de construir y no son muy flexibles. Este ha sido un tema bastante controversial, no hay un punto definitivo sobre lo que se dice, son algunos relatos que se dan de que algunos empresarios que tenían intereses, por ejemplo en la empresa de buses rojos, que así se llamaba, también tenían una serie de gasolineras, eran pequeñas estaciones de servicio y que empezaron a regalar gasolina para incitar a las personas a atacar el tranvía. Realmente el tranvía no era un objetivo de las masas en este momento. Eso lo demuestra las pocas pérdidas a la final de coches que hubo, solo se perdió entre el 30 y el 35%, pero sí queda la idea de que los mayores beneficiados iban a ser los empresarios de los transportes en bus, por lo cual pues todavía sigue siendo una hipótesis, una hipótesis muy manejada por varios historiadores, aunque otros todavía no la ven totalmente contundente, ¿no? Totalmente factible. Presente año, la capital de la República está atravesada por rutas de buses que unen el norte y el sur, el oriente y el occidente, los más apartados barrios y los más céntricos, como puede apreciarse en esta gráfica. El transporte automotor se impone en Colombia básicamente porque hay un esfuerzo consciente de la élite de importar un modelo de vida norteamericano y europeo. Y ese era un momento donde no se hablaba ni de medio ambiente, ni de gasolina, ni de contaminación. Era el progreso o el atraso. Hay que recordar que muchas de las ciudades de Colombia terminaron el siglo XIX y empezaron el siglo XX siendo pueblos, siendo unos caseríos, donde no había mayor desarrollo. Entonces, el transporte automotor se convierte en uno de los elementos de modernización que hace que la élite nacional sienta que puede vivir como viven en países desarrollados. Todo esto hizo que tiempo después se extinguiera para siempre el tranvía y se instalara hasta nuestros días el bus como principal medio de transporte. Mientras tanto, en el resto del país, los trenes terminaron reduciéndose a cortas líneas que transportaban algunas cargas, rieles levantados o enterrados bajo la hierba, y estaciones convertidas en espacios abandonados, o en el mejor de los casos, en locales comerciales. Por supuesto,
A nivel nacional, también se impuso el sistema automotor como medio principal de transporte de carga y pasajeros. Antes de hablar del sistema de buses y automóviles, debemos volver de nuevo en la historia para entender que mucho antes que las carreteras estaban los ríos. Los barcos a vapor fueron determinantes en la historia del transporte, no solo porque llevaban mercancías desde y hacia el interior del país, sino porque nos trajeron a muchos inmigrantes extranjeros que llegaron a enriquecer nuestra cultura. La migración en Colombia a través de los ríos principalmente se realizó por el río Sinú, por sitio por el cual ingresaron los sirio-libaneses, los israelitas de alguna manera. Igualmente la navegación marítima al puerto que hoy se llama Puerto Colombia, ingresaron también este tipo de nacionales, israelitas, sirio-libaneses, a turcos, a la zona de lo que ellos generaron la colonización de lo que hoy es Barranquilla, por cuanto Barranquilla pues no fue una ciudad fundada, sino fue una ciudad que se fue desarrollando a partir de esos migrantes. En el siglo XIX, el empresario Juan Bernardo Elbers, quien proveyó de dotación a los ejércitos patriotas de Simón Bolívar, recibió el privilegio de desarrollar la navegación a vapor por el río Magdalena, desde 1823 hasta 1840. De esa manera, tuvo el monopolio de la navegación durante esa época. La navegación por el río generó una revitalización total en el interior del país, por cuanto se generó un comercio mucho más dinámico entre el Magdalena Medio, el interior del país y la costa atlántica. Fue supremamente vital para reactivar ese desarrollo. Y la navegación en el río Magdalena ha sido fundamental. Yo diría que es la característica, el atributo más importante del río. Todos los ríos son valiosos, muy ricos en muchos aspectos de vida, de ocupación cultural, pero el Magdalena se ha convertido y es para la historia de Colombia un lugar de privilegio, de construcción de nación en razón de su potencial para la navegación. Hay que pensar que el café, el tabaco, la quina, muchísimos de los productos se mueven por el río. El río está pendiente siempre de actualizar su importancia y su necesidad de estar allí en el corazón de la economía de Colombia. La falta de equipos de dragado para preservar la navegación a vapor hizo que los costos y además los riesgos aumentaran. Un ejemplo fue lo que sucedió el 16 de junio de 1928, cuando un barco llamado el Cañonero Hércules explotó mientras llevaba 73 pasajeros a bordo, de los cuales solo sobrevivieron 21. Para los años 30, los barcos a vapor se habían vuelto peligrosos y difíciles de mantener. Eso llevó a la extinción del transporte fluvial en Colombia. Hoy en día, la navegación por el Magdalena no va más allá de la pesca artesanal y el turismo. Ahora vemos muy lejana la idea de viajar a la costa en barco, como lo hizo Simón Bolívar antes de su muerte. Es más, si el Libertador hubiera querido hacer ese mismo viaje desde Santa Fe hasta Santa Marta, utilizando un medio de transporte diferente como el avión, le hubiera tocado esperar casi un siglo, porque el primer vuelo que se efectuó fue entre Barranquilla hacia Puerto Berrío, ¿sí? En un Junker J-13, el primer piloto Eric Hammer. Sí, ese fue su primer vuelo en hidroaviones. ¿Por qué el hidroavión? Porque era el río Magdalena la principal fuente de transporte fluvial en Colombia. Se sabía que por ahí se recorría Colombia. La aviación llegó a Colombia en 1911, como un espectáculo para personas deseosas de ver a un ser humano volando por los cielos. Ese año, el francés Paul Mirgen y el colombiano Jorge Cicerón intentaron hacer unas demostraciones aéreas en el Polo Club de Bogotá, pero fracasaron y terminaron en burlas que fueron publicadas en la prensa. Sin embargo,
Unos años después, en 1919, aterrizaron los primeros hidroaviones que prestaban servicios de correo y transporte de pasajeros. Los pilotos inicialmente en Colombia venían de Estados Unidos y de Europa, especialmente Alemania, pero también empezaron a haber pilotos colombianos. El entrenamiento era muy básico, pero pues en ese tiempo era, digamos, la aviación en sus albores tenía pues una aviación muy rudimentaria. Ahí hay nombres como Ernesto Cortizos, como Camilo Daza, que fueron colombianos que se entrenaron y empezaron a hacer vuelos en Colombia. En 1919 también nació la más importante aerolínea comercial llamada SCATA, que hoy conocemos como Avianca. El inicio del transporte aéreo en Colombia nació con la empresa SCATA. En 1919 fue la segunda aerolínea creada en el mundo y la primera en América. En paralelo también el gobierno nacional creó la Fuerza Aérea Colombiana. En un país con 3 cordilleras, con grandes ríos, con selva, con un Pacífico con unas selvas tan agrestes, pues la aviación ha permitido conectar esos territorios. En sus inicios había aviones de SCATA que llevaban como bancos móviles a bordo por todos los pueblos dando el servicio bancario a la población. Aviones ambulancia también muy precarios, pero también permitían hacer las evacuaciones. Y bueno, ni se diga la Fuerza Aérea en todo el territorio nacional. Hacia 1930, el avión se impuso como el transporte de pasajeros sobre las compañías navieras y los trenes. Fue así como, según dicen algunos, Colombia pasó de la mula al avión. Este nuevo medio de transporte obligó a crear un organismo de control nacional. Así fue como nació lo que hoy conocemos como la Aerocivil. Hasta ahora, fueron los hombres quienes decidieron y operaron los diferentes medios de transporte, pero en 1944 hubo una mujer que tuvo protagonismo en la historia del transporte en Colombia. Ella fue Nola Castañeda. Nola Castañeda fue la primera piloto de avión certificada en Colombia. Mucho tiempo después, en una entrevista, Nola habla de las dificultades que encontró para ejercer este oficio. Ellos no querían, porque naturalmente las proezas que ellos hacían no querían que una niña femenina como yo las pudiera hacer. Entonces le dijeron al amigo que precisamente me prestó después la avioneta, que me llevara y me hiciera piruetas, me hiciera toda clase de acrobacia para que cogiera miedo y no pudiera entrar. Pues sí, a veces la historia se repite. Los machismos, sobre todo en el mundo del transporte, persisten. Marianne conduce una de las cerca de 150.000 tractomulas que transportan materiales y mercancías a lo largo y ancho de Colombia. Mejor dicho, las tractomulas mueven la economía del país. Ese dicho de mujer al volante, peligro constante, a mí me ofendía mucho. Y entonces siempre he tratado de hacer mi trabajo de la mejor manera. Luego del declive de los trenes y de los barcos, el transporte automotor se impuso. Y hacer carreteras que conectaran al país de las 3 cordilleras se volvió el reto del gobierno y de los ingenieros. Pues básicamente cuando llegaron los automóviles y se empezaron a construir vías para podernos comunicar entre las diferentes ciudades, mejoró muchísimo la oportunidad del intercambio comercial, especialmente de productos agrícolas con los centros urbanos. Y los centros urbanos se empezaron a expandir físicamente y hacerse cada vez más grandes porque pues ya habían otras opciones. La llegada de los automóviles, pero también la llegada de los buses, que son la principal manera como nos movemos en las ciudades colombianas, lograron que las ciudades pudieran empezar a absorber una gran cantidad de población que venía del campo, en ocasiones por la violencia, en ocasiones por la pobreza, por las oportunidades para vivir en zonas urbanas, y las ciudades pudieron expandirse. El bus reemplazó lo que teníamos. Todas las ciudades colombianas grandes tenían tranvías que eran la manera como se logró esa primera expansión urbana. Tenemos una malla vial que, a pesar de los grandes esfuerzos de muchos gobiernos, todavía
todavía nos falta complementar. Realmente en los últimos años hemos logrado mucho con las concesiones, las vías 4G, han logrado cosas tan increíbles como que Colombia tenga 7 de los 10 túneles más largos de América. El sistema ideal debería ser pues un sistema que sea menos contaminante, pero tenemos el desafío de que la mayoría de las tecnologías que no son contaminantes o están en vía de desarrollo o son muy caras. El transporte automotor de pasajeros en ciudades densificadas como Bogotá ha provocado dificultades como la guerra del centavo, los trancones y el evidente daño al medio ambiente. Este sistema se ha quedado pequeño frente al crecimiento de las ciudades. La multimodalidad que tiene Medellín con metro, tranvía, buses, cables, es un referente para el resto de las ciudades, con esa idea de la cultura metro, que también es importante porque promueve el respeto y la apropiación por lo público. Lo más importante, además de completar las vías que están en construcción 4G, es avanzar con el tema del ferrocarril y la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena con todos los puntos de intercambio intermodal. Seguir progresando en este milenio sobre la movilidad es esencial para que mejoremos la calidad de vida de las personas y reduzcamos los costos y seamos más competitivos con nuestros productos, y por eso es tan importante recordar de dónde venimos y proyectar hacia dónde vamos con la movilidad. Desde el ferrocarril hasta el metro, los sistemas de transporte en Colombia han influenciado la vida cotidiana, han fomentado la economía, han incidido en la migración, en la construcción de nuestra identidad y hasta en la creación de sindicatos nacionales. Sin embargo, hoy en día es necesario buscar sistemas alternativos de transporte que sigan moviendo al país, pero que también sean amigables con el medio ambiente. Esta es una historia que sigue rodando. En Medellín existe desde hace décadas el metro y se supone que en poco tiempo lo podremos disfrutar en Bogotá. Ya vimos partir los primeros trenes de carga desde el interior del país hacia los puertos. ¿Te imaginabas que la movilidad del país llevara tras de sí tantas historias?